8 de la mañana con 19 minutos, 8:19 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con el doctor Daniel Pontón, especialista en seguridad y docente universitario que nos acompaña vía telemática. Doctor Pontón, buenos días, bienvenido. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Ayer el presidente de la República decidió reducir el horario del toque de queda. Se ha continuado con el traslado de este cambio de los aparentes líderes de las bandas en los pabellones de la penitenciaría del Litoral. No obstante, las situaciones de violencia continúan con ataques a unidades de policía comunitaria, con esta alarma permanente en instituciones educativas, con cierre de negocios a tempranas horas de la tarde. En fin, la situación parece no estar controlada, como nos dicen las autoridades. ¿Cuál es la valoración que usted tiene al momento del manejo que se ha dado a esta crisis y si está o no dando resultados? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un saludo a todos, cordial, Alexis, Senia, un gusto estar aquí. Me parece que este toque de queda, este estado de emergencia, se incorporó esta cuestión de toque de queda, que es bastante novedoso, porque hemos tenido varios estados de emergencia y muy al estilo de la pandemia del COVID, se estableció un toque de queda para evitar la movilidad. Obviamente es una medida extrema y tiene un impacto, ¿no? Pero obviamente ese impacto tiene un costo muy significativo a nivel social, económico. Es muy poco sostenible esa medida, pero ahora hoy un país que está recobrándose de un proceso pospandémico es muy poco sostenible. Tal vez era necesario, sí, la situación de la semana anterior era muy complicada, fue caótica. Yo creo que por primera vez en el país se había vivido una ola de una afrenta de la criminalidad hacia el Estado tan marcada como esta. No creo que hemos vivido algo similar, ¿no? Eso es bastante nuevo. Se necesitaba una medida extrema. Yo trato de ser bastante sensato en esto, pero es poco sostenible. Según tengo reportes formales todavía, hubo una merma de los crímenes. Obviamente eso se va a dar así. Por el mismo hecho de que se restringió cuestiones de movilidad, se establecen medidas excepcionales y obviamente las bandas criminales, los criminales en general, entienden que no es un buen momento para perpetrar sus actos. A pesar de ello ha habido actos delictivos, ¿no? Persisten los ataques terroristas contra unidades policiales, ha habido crímenes. Sin embargo, obviamente la tendencia estadística general ha crecido. A mí lo que me preocupa más allá de eso, es la cotidianidad. O sea, yo siempre le decía a mis alumnos, porque yo soy profesor, si usted no quiere que le pase nada, no salga a su casa, pero lastimosamente todos tenemos que salir a trabajar, a hacer nuestra vida cotidiana. Esmeralda fue muy afectada en este último feriado por la ausencia de turismo, y obviamente, por más que se trató de promover, yo mismo fui partícipe de que se haga la normalidad, se genere normalidad para que la gente vaya a las playas. La mejor forma de enfrentar a la delincuencia, a la inseguridad, es haciendo nuestra vida normal, ¿no? Lastimosamente, los ataques de lo que vivimos la semana anterior fue un hecho muy anómalo y perjudicó enormemente esa provincia y también al resto del país, obviamente. Y claro, esto nos da la pauta de que tuvimos una medida extrema que tuvo un resultado parcial, pero esto es como un analgésico, ¿no? Del corto alcance. Y lo que necesitamos son cuestiones mucho más estructurales, ¿no? Frente al tema de la inseguridad, que realmente es alarmante, ¿no? Ojalá haya una reducción sistemática del nivel de homicidios, pero se mantenga, pero este año vamos a terminar con una tasa ya ahorita sobre los 20 por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Eso es inédito en el país. Y según la tendencia que iba hasta la semana anterior, esto iba a terminar en más allá de 24. O sea, es alarmante, estamos ya a nivel de México, Colombia, con un crecimiento de un año de más de 10 puntos. Bueno, la cuestión es muy sombría, ¿no? Es un panorama muy sombrío que tenemos en materia de seguridad. Y bueno, la respuesta del gobierno en este sentido no ha salido del esquema tradicional de los estados de emergencia. Eso lo vemos arrastrando desde el gobierno anterior, con el aditamiento que ahorita se decretó un toque de queda, ¿no? Es lo novedoso. Pero no, ojalá esto sirva para recomponer muchas cosas que se necesita hacer en el sector de seguridad, ¿no? Orientar mejor la política, yo creo que esa es gran parte del problema. ¿Cómo está, doctor Pontón? Qué gusto saludarle. A ver, usted dice, la respuesta del gobierno ha sido estados de excepción. Esos estados de excepción
¿De qué deberían venir acompañados, a más del dichoso toque de queda, como para que sean sumamente efectivos en la lucha contra la delincuencia? Bueno, esta excepción es excepcional, tiene un tiempo definido. Ujú. Habrá que ver también el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Son excepcionales, no podemos hacer eso una normalidad. No podemos irnos contra la Corte Constitucional por decir que no es limitado, porque la misma norma constitucional establece son excepcionales. ¿Ya? Obviamente se necesita para recomponer, para recobrar el orden, el conflicto que estamos viviendo, que genera una gran conmoción social, y bueno, hay todo el tema, ustedes saben, que le da sentido a este tema. Pero yo creo, el problema es la cotidianidad. El problema es que los estados de excepción ya se han hecho cotidianos, entonces el gobierno quiere que siempre estemos en estado de excepción, y ese estado de excepción, y lastimosamente, mira, en seguridad hay un factor que se llama el factor de la mimetización. Los estados de excepción son efectivos 1 o 2 semanas, después todo vuelve a la normalidad, porque la gente entiende que con estado de excepción, decir estado de excepción, las cosas tienen que seguir funcionando. Y el problema es ahí, ¿no? Porque ya vivimos en mayo estado de excepción, bajó la tasa delictiva hace unas 2 semanas y volvió a tomar el ritmo normal. La tendencia en Ecuador es a un crecimiento. La violencia está instalada en el país. Y el principal problema que tiene la seguridad de este país, que son muchos, pero el principal problema es esta violencia criminal que está creciendo a niveles alarmantes. Y al parecer el gobierno se enfoca en tener una mirada distinta. Habla del problema del narcotráfico, que yo creo que es un gran problema que tiene el país, pero solamente incautando drogas no va a solucionar los graves problemas que tiene el país en materia de violencia, ¿no? Ahora, doctor Pontón, ¿hasta qué punto medidas como esta reagrupación de los reos trasladados a otros pabellones, separar a los líderes de las bandas, ubicarlos en otras cárceles, soluciona el problema con derrocar infraestructuras como este pabellón denominado consular? Son medidas que van a garantizar la seguridad o que van a permitir mantener esta especie de alto al fuego de forma permanente. ¿Funcionan en la práctica estas medidas o solo son coyunturales? Esto no va a significar que de aquí a una semana, 2, un mes, estas bandas se reorganicen, nuevamente se establezcan liderazgos y todo vuelva otra vez a ser como antes. A ver, este año la cuestión ha cambiado un poco. Frente al año pasado, tenemos una tasa de homicidios en las calles mayor, una merma. Tenemos los niveles de violencia frente al año 2021 fue catastrófico, pero igual estamos altísimos. Hemos tenido más de 120, 130 personas fallecidas este año, lo cual ya es alarmante frente a otros años. Eh, yo no, yo sí participo que hay que hacer una regenería del sistema penitenciario. Tal vez esto obedezca a una lógica de organización interna y que obedece a una nueva esquema de organización. Puede ser, hay que darle beneficio a la duda de que es una buena decisión. El problema es que este año hemos vivido ya eventos de violencia en cárceles que no estaban en el radar el año pasado. Ya. O sea, aquí en Quito tuvimos antes de ayer 5 personas muertas y es una disputa entre bandas. Lobos con, creo que tengo entendido que es con Latin Kings, ¿no? Tengo entendido que hay una nueva recomposición, ahorita hay otro tipo de enemistades y eso ya se está reflejando en Quito, en el CDP. ¿Ya? Tuvimos el caso de Santo Domingo, bastante violencia este año, en abril, pues creo que en junio, no me acuerdo bien. Estamos en Machala, Esmeraldas, que también es un epicentro muy conflictivo. Es decir, el problema de la crisis penitenciaria no solo está articulada a las grandes infraestructuras carcelarias, sino a los centros más pequeños, y podemos decir que el sistema está colapsado. Hay una crisis sistémica. Ya empieza a ser muertes porque el problema está generalizado. Entonces, ese es un tema que debe preocuparnos. La pregunta que nos debe hacer es cómo estos tipos de traslados, por ejemplo, pasar el pabellón 2, que es donde tenía una población conflictiva como los Chone Killers, a la cárcel de Rodeo, habría que preguntarse si esa cárcel cumple los requisitos. Pero independientemente de eso, ¿ya? Porque yo le digo, hay que darle beneficio a la duda, hay 3 elementos sustanciales para poder controlar las cárceles. El primero es capacidad de quitarles el monopolio de la violencia a las bandas. Para eso necesita el Estado tener capacidad de reacción oportuna, anticipada, que no lo hemos desarrollado. Hay unas graves, digamos, anuncios de que el Estado no estuvo preparado para, por ejemplo, prevenir la masacre que hubo no sé si en octubre este año en la penitenciaría. Y no hemos desarrollado una metodología adecuada para eso. O sea, todo Estado que se respete tiene capacidad de frenar a raya ese tipo de violencia. Si un Estado no puede controlar una violencia dentro de su casa, estamos en problemas como Estado. El segundo es el tema de control de armas. Eso se llama un desarme inteligente, porque tampoco se trata de desarmar
por desarmar. Porque no es que yo le voy a quitar a los chonequiles y los dejarlo armar a los choneros porque mañana los acribillan, ¿no? Pero hay que desarmar, porque si usted tiene armas, si usted les da armas de fuego a la gente se está matando, y eso no hay. Es una estrategia que debe ser aplicada con cero tolerancia. Y si hay corrupción, hay que corregir. Hay que establecer una estrategia para eso. Y cuando el gobierno muestra armas, unas imágenes de que hay un armamento, como la guerra de Ucrania, en las cárceles, pues perdonen, pues uno dice, bueno, ¿en qué país estamos, no? Y el tercer elemento son comunicaciones, y eso no quiere decir que se va a limitar derechos, porque aquí también hay gente, ay, que los... No, uno tiene derecho a comunicación, pero no necesitan tener derecho a tener WhatsApp, o videos, o todo lo que se hace en las cárceles como centro de operaciones del crimen. Si usted no tiene estos tres elementos en las cárceles, no lo va a lograr controlar, ¿ya? Entonces te puedo reubicar lo que sea, pero si sigue ese ecosistema, ese problema ahí circulando, va a tener los mismos episodios, ¿no? Porque mañana serán los chonequiles, serán los lobos contra los tiguerones contra los latinquín contra los choneros. Esa es la historia del crimen, ¿ya? Entonces hay que aprender un poco también la experiencia de otros países. Doctor, y ahí lo ideal es mantener como está, o sea que además vemos que es un modelo que no está dando resultados, es decir, los controles de lo que ingresa y sale de la cárcel en manos de la policía, o lo ideal sería, no sé, crear otra fuerza de seguridad que se encargue de aquello, volver al esquema anterior donde habían guías penitenciarios que también obviamente son susceptibles a ser corrompidos y de tales, pero vemos que con la policía no está funcionando porque sacan verdaderos arsenales, ¿no? de las cárceles. ¿Qué se podría hacer para mejorar el control de lo que ingresa a estos centros penitenciarios? Empecemos porque hay que cambiar la concepción, ¿no? El problema es que el problema fue que el tema carcelario, desde mi perspectiva, lo que hizo Lenín Moreno fue no entender la dimensión estratégica. Ahí falló mucho la inteligencia del país. No en el sentido de esa inteligencia operativa, táctica, sino la inteligencia de las repercusiones. Y ellos pensó que era un problemita más y se lo pateó para adelante. Y como estaban problemas políticos, económicos, etcétera, no le interesó, pateó, ¿no? Y mire el problema que nos compramos, porque el problema de las calles está directamente relacionado con el tema de las cárceles. No nos perdamos, ¿sí? Y lo puedo demostrar incluso, ¿ya? El problema es que el asunto es ese, es cómo cambiamos la concepción. El gobierno se dedicó a hacer lo que podía y no lo que debía. El Lazo creo que un poco también se marcó esa tónica y ahorita está dándose cuenta que ahorita es mucho más complejo el tomar el control. Entonces, primero es una decisión política. Yo entenderé, yo soy una persona que creo siempre en las buenas intenciones, creo que hay esa intención de cambiarlo. Ahorita hay una intención de reformar y he hablado con el director del SNAI y tiene esa intención, bueno, lo conozco, porque sí, tiene buenas intenciones, pero en todo caso, esas intenciones deben trasladarse en capacidades, ¿ya? El problema es que también usted opera en un sistema que es altamente corrupto, ¿ya? Y que los que toman esas decisiones a veces, y que hacen esas operaciones a veces dan informaciones o no omiten información que a veces lo deja en indefensión a los pobres tomadores de decisión. Pero también es así, hay que verlo así. ¿Cómo cambiar eso? Pues yo creo que el Estado primero tiene que tener sistemas de inteligencia y contrainteligencia en ese sentido. No para, yo eso sí creo que tiene mucha razón, hay gente que cree que el Estado tiene una metodología para en las cárceles sacar información para golpear a las bandas criminales, al narcotráfico. Eso está bien, pero me parece que tendría que tener inteligencia para regular y manejar el control penitenciario y parar la violencia en seco. Yo creo que es un tema que debemos hacer. Y en función de eso empezar a dar golpes de efecto. Yo no sé si sería una buena idea en el momento crear un nuevo cuerpo. Tal vez no existe marco legal, a pesar que esta ley de uso por de la fuerza ya le da ciertas prerrogativas al mismo cuerpo de seguridad penitenciaria para tener armas de fuego, hacer más equipos de choque, etcétera, tener más elementos de choque. Sin embargo, no existe ese marco normativo para crear un nuevo cuerpo penitenciario. Pero sí, aparte eso demora un tiempo, ¿no? Mientras tanto, usted tiene que operar con lo que tiene. Y yo creo que ahí, yo pensaría inclusive crear cuerpos de élite dentro de las mismas policías y fuerzas armadas, especializados con ese tema. Que sea un arma donde el presidente tenga un instrumento de confianza absoluta, de que un cuerpo incorrompible, ¿no? Porque si usted opera con el gran grueso de la institución, esa institucionalidad está a veces bastante fragmentada y bastante cooptada por el crimen y, quién sabe, extorsionada, ¿no? Es decir, como más o menos en México, ¿no? La Marina es un cuerpo de élite, ¿no?
Doctor Pontón, respecto al tema de las unidades de policía comunitaria, en los últimos días hemos visto cómo se ponen sacos llenos de arena para proteger estos establecimientos. Algo parecido han hecho algunos centros de salud que han sido blanco de los ataques, colocando paneles de madera. Esa es la forma como se deben resguardar estas infraestructuras. ¿Qué mensaje se da con eso a la población? ¿Se ve una policía debilitada, acorralada por la delincuencia? ¿O qué mensaje, cómo se interpreta eso? Complejo porque esta gente ya tiene la osadía de enfrentar directamente al Estado con golpes muy sensibles a la infraestructura policial, inclusive ya sé, hay policías asesinados. Eso es muy complejo erradicar. Obviamente usted tiene que proteger a esa gente, ¿no? Usted no puede tirarlos al abandono a hacer el resguardo policial con pistolitas y sin ningún tipo de protección. Hay que proteger, ¿sí? Deberían estar allí en estos puntos, en estas unidades de policía comunitaria de las zonas más conflictivas. Debería estar personal con mayor experiencia, con mayor preparación dentro de las propias filas de la Policía Nacional, estos grupos O sea, de élite. la situación amerita eso, obviamente. Lo que yo no sé si es que eso sirve para retomar la normalidad, porque esto puede constituirse una guerra que nunca va a terminar. Por ejemplo, el hecho de generar cuarteles, ¿no?, de policía o mini cuarteles dentro de los territorios, en ciertos territorios, puede ser una medida, pero yo no sé hasta qué punto un cuartel te sirve para hacer lo que requiere la gente, que es recuperar la paz, la normalidad. O sea, el cuartel es sinónimo de una guerra, ¿sí? Una guerra esto estamos dando cuenta de que el Estado va a librar una guerra de aquí en adelante cruenta. Estamos anticipando una guerra que no va a tener fin, sino veremos otras realidades en Latinoamérica. Y si que eventualmente eso, esperemos que se recupere, tener un cuartel en esos tipos de territorios también es un elemento altamente estigmatizante, ¿sí? Porque el hecho de que usted en un territorio tenga un cuartel de policía es porque ese territorio es estigmatizado como violento, etc. Entonces hay una serie de elementos que hay que ir pensando, porque la lógica de un cuartel, por ejemplo, que no, bueno, usted no me ha preguntado sobre eso, pero me parece importante. Pero fue un anuncio del ministro del Interior. Claro, tiene que ver mucho con cuarteles. el tema de una policía de ocupación, una lógica militar, no una policía de consenso, ni de atención a la ciudadanía, ni de una policía que se preocupa por el bienestar de la gente, de la consulta, que es lo que se buscaba con la policía, y que obviamente fue una estrategia interesante, porque yo estoy bastante cercano a decir que eso fue un elemento que generó una mejora sustancial en la credibilidad de la policía, que es un elemento que actualmente en seguridad debería preocuparnos tanto, igual que la tasa de homicidios, que es que la policía tenga una credibilidad de menos del 15%. Bueno, quién sabe, no sé si que el dato esté acertado, pero ha caído muchísimo. Frente a eso, ¿cómo genera seguridad si tiene un nivel de desconfianza tan alto de la población? Eso es un problema enorme la seguridad, porque usted quiere decir que usted no confía en el Estado, usted me siente indefensión, y todo lo que es indefensión significa que yo buscaré por mano propia hacer la seguridad. Por eso es que han crecido los discursos sobre armas de fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todos sabemos el escenario que se está construyendo sobre ello. Y eso es el carmen del cultivo para el militarismo. O sea, hay que mirar las cosas en proyección. La gente que hacemos seguridad tenemos que alertar estos temas. Y cuando estamos viendo ese tipo de zozobra, entonces tener niveles de credibilidad muy bajos en la policía es un elemento que hay que pensarlo seriamente como una prioridad institucional muy marcada. Y para eso usted necesita policías de cercanía. Más allá que el modelo esté caduco, hay más o menos 1.400 unidades de policía comunitaria que funcionan en el país, ¿no? El grueso de la policía está ahí, hay un recurso que está disponible. Muchas de las policías que están operando en territorios, operan en los temas que son tradicionales, el 80% de trabajo policial son destinados a temas de convivencia, ¿sí? Y estos temas son excepcionales. La idea es que no podamos suplantar un modelo por otro, hay que solo convivir. Y el tema de policía de cercanía es importante para recuperar la imagen de la policía que está menoscabada, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Siempre muy, muy interesante conversar con usted, muy amable. Perfecto, muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias al doctor Daniel Pontón, docente universitario, especialista en seguridad, que ha estado con nosotros.